Caribe somos, porque el Caribe nos une. Pues seguimos aquí en Caribe Somos con nuestro programa en este final de mes de enero, principios de febrero, con tantas actividades que están sellando nuestro país. Déjenme decirle, queridos oyentes, que la exhibición de Bella Zanetti está teniendo una respuesta extraordinaria en la sociedad dominicana. Y desde aquí quiero agradecer a todos los seguidores de Radio Funglode y de este programa que se han encantado, Gustavo, con las ventanas abiertas que les hemos mandado y han buscado la manera de tener mis coordenadas directas y me han escrito y se sienten muy felices. Entonces, esta es la razón por la que les informo ya que el 9 de febrero tendremos visita abierta guiada por mí en el Centro Cultural de España. Quisiera yo, Gustavo, que tuviéramos ahí gente, nuestros oyentes, que venga a verme y me diga: doña Delia, yo la sigo y sigo la radio. Le doy cita a los oyentes de Caribe Somos, de Radio Funglode, en el Centro Cultural de España, jueves 7 de febrero a las 7 de la tarde. Entrega gratis y es un regalo que quisiera ofrecer a diversas generaciones, aquellos que conocieron a Bella en los años 40, 50, 60 y a los que quisieran conocerlo hoy. Pero es increíble, Gustavo, cómo el arte sigue en este país, cómo el arte se mantiene, porque ya el 2 de febrero se abrió en el Museo de las Casas Reales la exposición de la artista Ani Concepción titulada Episodios, obra de pintura muy contemporánea con una topografía visual extraordinaria que vamos a comentar en este programa. Y claro, hablaremos de literatura con la obra de Annie Ernaux, Los años, y obviamente vamos a seguir nuestro propósito del valor turístico como un valor cultural de República Dominicana. Y déjenme decirles, hemos tenido un congreso el sábado 4, es decir, eso fue esta mañana, todavía estaremos en congreso hasta la 1 para los estudiantes de educación sobre cómo educar con literatura. Y lo hemos hecho aquí en Funglode y estamos ahí con nuestros estudiantes, con las nuevas generaciones de aquellos estudiantes que van a ser maestros. Y nada, queridos amigos, con ustedes siempre estaremos muy presentes en las reflexiones que nos aportan sobre ética y sociedad. Y vamos a comentar las palabras de don Fray José María Guerrero, que dijo una palabra maravillosa que voy a compartir con ustedes. La compartiré en uno de nuestros momentos de reflexión del programa. Con ustedes, Delia Blanco, y siempre la francofonía, que ya está en pie la francofonía. Ya arrancamos el 1 de marzo y les vamos a comentar. Aquí siempre en Radio Funglode. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Mar de las Antillas, queridos amigos, por el mar de las Antillas. Hay una transversalidad de los valores culturales a través del turismo. Gustavo, para mí el turismo es
cultura, el turismo es ecología, medio ambiente, botánica, naturaleza. Y hemos visto un gran despliegue en términos inversionistas para el turismo macro. 8,000 habitaciones, 8,000, 10,000. Pero, Gustavo, la cultura de valor turístico para República Dominicana. ¿Tú te imaginas que se hiciera una guía de República Dominicana cultural? Imagínate tú, por ejemplo, los turistas, Gustavo, no saben que este país tiene una cultura de la caña. En Europa todo el mundo busca el azúcar de caña, todo el mundo busca esa cosa excepcional que es caña, que es café, que es cacao. Y yo quisiera, por ejemplo, que toda esa gente que va para el este, Bávaro, Bayahíbe, Punta Cana, ¿tú te imaginas que se les hiciera el recorrido de lo que es un cañaveral? Pero esa es una aventura grandiosa. Para un extranjero, eso es tan importante, Gustavo, como quien va a Europa y va a visitar los viñedos de vino. Entonces, tenemos que valorar esa ruta de la caña, pero también la ruta del café, la ruta del cacao, todas esas rutas ecológicas que son tan importantes. Y claro, identificar lo que hace de este país un país de excepción, tanto en el Caribe como las Antillas, porque es un país de excepción a nivel geológico y topológico. Hemos tenido ese temblor en esta semana. Yo no sé si tú lo sentiste, Gustavo. Un temblor de tierra. Aquí se sintió tremendo, porque estamos en un área tropical de huracanes, de mares y etcétera. Entonces, este país tiene una variedad de climas, una variedad ecológica de flora, de fauna. Pero tú sabes lo que es el botánico. El botánico tiene que ser una cita turística. Eso es una maravilla, ese botánico. Un paseo extraordinario para las familias. Es decir, valor cultural de República Dominicana. República Dominicana es un inventario cultural de botánica, de flora, de fauna, de lugares que el turista se maravillaría. ¿Tú te imaginas lo que sería llevar los turistas al Acuario Nacional? Pero allá nacieron 2 manatíes blancos. Entonces, ir a esos lugares, promoverlos, condicionarlos y hacer de República Dominicana un punto cultural excepcional con el turismo. Y eso es cultura. Todo eso es marca país. Pero tú sabes lo que es el Festival Jazz Heineken, el Festival de las Flores de Jarabacoa, los encuentros artísticos, las bienales de República Dominicana. No hay otro museo del hombre como el nuestro, ni un museo de arte moderno. Entonces, me siento muy esperanzada de que en algún momento se capitalice la cultura con el turismo y el turismo capitalice la cultura. Quería decirles hoy que tenemos un país de excepción por todo el mar de las Antillas. De Quisqueya al mundo. Pues sí, queridos amigos, del mundo a Quisqueya y de Quisqueya al mundo.
no hay mejor cápsula para Bela Zanetti. Del mundo a Quisqueya nos llegó en el 39, exiliado de la República Española. De República Dominicana se fue a México a hacer murales. De México regresó a Dominicana, se fue a Nueva York y regresó a su España querida, a sus tierras de Castilla, donde murió dejando la fundación que hoy lleva su nombre. Bela Zanetti, el maestro de una obra que tiene una trayectoria de asombro, Gustavo. Ese artista pertenece a ese grupo de republicanos españoles que salieron de España cuando Franco dio el golpe a la República. Pero imagínate qué aventura humana, salir de una dictadura y exiliarse a un país donde hay otra dictadura. Que hay una dictadura con las locuras y las obsesiones de Trujillo, que eran blanquear, mejorar la población, blanquearla. Aceptó a judíos, a japoneses, a españoles que trajeran a República Dominicana su conocimiento, su sabiduría, su intelectualidad y su arte. Pero el ser humano es tan grande, Gustavo, que gracias a hombres de bien de este país, que no tuvieron que ver con los horrores del crimen trujillista, que eran gente de la alta sociedad que vivía en su país, pues gracias a personalidades como don Antonio Caro Álvarez, don Julio Ortega Frier, Bela Zanetti es protegido, recibido y le dan todas las posibilidades de dar su obra, de hacer su trabajo artístico sin que se meta en política, porque eso era el acuerdo con todos estos republicanos. No se metan en política. Aquí están para cooperar con su arte, con su conocimiento y con su sabiduría. Bien, pues Bela Zanetti hoy día, después de 40 años, está en el Centro Cultural de España. Y en ese centro cultural, abierto gratis al público, ustedes podrán ver la obra maravillosa de Bela Zanetti. La obra maravillosa de Bela Zanetti, toda la obra expuesta, desde escenas de la vida criolla hasta escenas de la vida campesina de los trigales castellanos, de tener figuras de campesinos españoles, pero también figuras de marchantas dominicanas y figuras también de aquellos peones mexicanos arropados, es decir, una exhibición, una muestra que nos evidencia toda la trayectoria humanizante en la representación visual de un artista republicano que tenía la conciencia social y espiritual en su obra. Porque cuando hablo de conciencia espiritual, Gustavo, hay una obra que se llama La Última Cena, que representa a un hombre con figura crística, rodeado de hombres con expresiones de humildad, de perdón, de compasión, y el que está en el centro con ese pan. ¿Qué más representación crística que tener en el pan la representación de la comunión humana y de la hostia? Entonces, queridos amigos, no se pierdan de visitar la exhibición Bela Zanetti
Vela Zanetti, en el Centro Cultural de España. No se la pierdan y sobre todo, permítanme, fuera de todo ego, de decirles que estoy al servicio de ustedes, al servicio de la ciudadanía, el jueves 9 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de España, para compartir con ustedes una visita guiada y una explicación. Mira, Gustavo, lo que yo te decía de esta última cena. Este Cristo, hombre, ¿verdad? Entonces, tenemos la oportunidad de volver a Vela Zanetti. Gracias a esos coleccionistas que prestaron sus obras, como don Mario Martínez y el joven bilbaíno Gorka, y gracias también a la extraordinaria museografía y organización llevada por María del Carmen Osalle, directora de la revista Oca y de la Galería Oca. Con ustedes, Delia Blanco. De par en par. Bien, muchos de ustedes conocen probablemente al padre Fray José María Guerrero. Él interviene muchas veces a través de la televisión. Todos lo conocemos por llevar dentro del ejercicio de su praxis ecuménica una espiritualidad que le llega no solamente a los católicos, le llega a todo ser humano que tenga conciencia de bondad, que tenga conciencia de pertenecer a comunidad y que sepa compartir ciudadanamente con el ser humano y para los que creen, para los fieles, con el prójimo. Pues él, junto a la Fundación Futuro Cierto, don Fray José María Guerrero trabaja para que el ser humano integrado necesita salud, techo, educación y trabajo. Y esto es muy interesante, Gustavo, porque que un religioso lo diga es un consuelo. Y una declaración así, ¿verdad?, nos pone también a pensar que la religión puede también tener reflexión de democracia, porque es una reflexión espiritual que contribuye a la democracia. Porque muchos seres humanos se forman con la solidaridad social, ¿verdad?, por la vía de la dialéctica materialista, ¿verdad? Y otros se forman a la generosidad humana por vía de su fe. Porque hay mucha gente con pertenencia religiosa que participan con bondad, generosidad y solidaridad al desarrollo y desenvolvimiento del ser humano. Entonces, se ha dicho esta frase por un religioso. Es importante tomar en cuenta que no hay democracia en un país, y eso es uno de los lemas tanto del liberalismo como de la socialdemocracia, como del socialismo, como de muchos conservadores también, que no puede haber un equilibrio en una sociedad si no está bien gerenciada la salud, el hábitat, la educación para todos y el derecho al trabajo. Y esto lo estamos viendo, es decir, estamos viendo de qué se nutre la delincuencia y la violencia, de la desesperación, de no encontrar un resultado en la educación, de no encontrar una propuesta de capacitación,
de no encontrar la posibilidad de trabajar y darle, ¿verdad?, por venir a la gente. Entonces, déjeme decirle que él mismo declara, el padre, y dice: vemos como un techo digno aumenta el nivel de autoestima de las familias y cómo su horizonte cambia. Y todos sabemos, Gustavo, la alegría de la gente humilde y pobre de enseñarte su casita, aunque esté hecha de madera y zinc. Y la alegría que puede haber en la gente cuando ya pasa de la casa rudimentaria a una casa de protección, de cemento, de blocs, con su neverita, con su confort. Entonces, nos dice él, ¿verdad?, que es para él una misión social y que no ve diferencia entre lo que uno pueda dar en una iglesia con el diezmo y ese proyecto que él ha puesto de $1, la meta de la promoción, $1 de solidaridad para poder construir hogares dignos para familias. La fundación quiere encender la chispa con ese $1 y él está consciente que quizás el Estado y la gente, la ciudadanía tiene que implicarse. Y él dice que ya han construido, oye bien, Gustavo, 26 casas dignas. ¿Ok? Que no llegaron a $1 millón, pero que están dignas y dan fe y refuerzan a las familias. Así que nada, entren en el sitio web de la Fundación Futuro Cierto y si quieres dar $1, 54 pesitos, ¿verdad? Uno puede creer en esas cosas. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Pues aquí estamos, en Ventana Abierta, con el poeta Mateo Morrison, que es un placer recibirlo como nuestro invitado especial que se queda con nosotros, también a rienda suelta. Pero, Mateo, en Ventana Abierta queremos conocer algo del ciudadano. Y ese nombre, Morrison, viene de las Islas Británicas. Y tú eres descendiente de caribeños ingleses, que aquí se dicen cocolos. Cuéntanos ese origen tuyo. Mi padre, el profesor Edward Morrison, jamaiquino. Jamaiquino. A veces se usa jamaiquino o jamaicano, sí, pero nosotros de herido decimos jamaiquino. Y mi madre dominicana, Efigenia Fortunato. Ese es el origen. Se juntan las dos culturas, las dos manifestaciones culturales. Por ejemplo, en mi casa, en forma original, mi padre era anglicano, mi madre católica. Y convivieron. Y mi abuela adventista. Sí, o sea que sí, esas tres religiones normaron mi vida inicial desde mi niñez. Y esas expresiones culturales fueron la base de lo que fue posteriormente mi formación. Tu formación. Después me transformé por la realidad social del país porque y del mundo. Tú naciste aquí. Claro. Pero, ¿tú hablabas inglés en tu casa? Se hablaba inglés, sin embargo, solo en la primera etapa. Después se hablaba prácticamente español e inglés un poco. Pero tú eres perfectamente bilingüe, inglés, español. Así es, aunque lo practico poco. Sí, pero está en ti. Está en ti. Sí. Sí, Mateo, quienes te conocen, hay que pensar en ti en algo muy importante. Es decir, que tú has marcado una generación desde la UAS por la apropiación de la literatura como una conexión democrática
como una conexión de fraternidad. Háblanos de esa experiencia. Sí, ha sido una experiencia sumamente importante. La primera experiencia vino con la fundación del grupo La Antorcha. La Antorcha, El grupo La Antorcha, emblemático sí, grupo. el grupo La Antorcha, Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Rafael Abreu Mejía, Soledad Álvarez y yo. Que casi los hemos tenido todos aquí ya. Sí, Sí. Un 21 de mayo de algún año nos reunimos en el Parque del Ensanche Osama y decidimos fundar ese grupo. Ya La Antorcha entonces se venía a sumar a otros grupos importantes que había en el país, como El Puño, La Isla y La Máscara. Eran 4 grupos literarios. En la capital también había algunos en el interior. Esa fue mi primera etapa. La segunda, muchos años después, va a ser cuando tomo la iniciativa de solicitar al Consejo Universitario, junto a un grupo de jóvenes, hacer el taller literario César Vallejo. Ay, El taller literario César Vallejo, uf, que nosotros fundamos, y una de las personas que ha tenido mayor proyección fue el segundo director del taller literario César Vallejo, que es José Mármol. sí, claro. Y a otros jóvenes que han formado parte, Plinio Chaín, Sí, Basilio Beliar, claro. en diversas etapas. No voy a decir todos los nombres. Sí. Tomás Castro, Sí. Ilón Canacidí Perdomo. Sí. Estamos hablando de decenas porque es un taller literario que se fundó ¿De todos los géneros literarios o de solo todos los poesía? géneros. Todos los Sin embargo, la poesía ha sido Claro, el género porque más usted cultivado. Usted poeta Sí, primero. pero hay también narradores importantes que han salido del área de teatro, pero bueno. Pero lo fundamental quizás es que hace 44 años Ujú. se fundó el taller literario César Vallejo y todavía existe. Está vigente, se Está reúne. vigente, es parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de su dirección de cultura. O sea, tiene todo ese periodo. Precisamente cuando realizamos la Semana Internacional de la Poesía en su versión más reciente, que la 11ª, tuvimos al gran poeta peruano Oscar Limache como invitado internacional, y él se asombró, al ser peruano, que tuviéramos un taller literario con el nombre de ese gran poeta peruano, que es César Vallejo, claro. y no de uno. Entonces, eso también significó un relanzamiento de ese taller con un intercambio con el Perú. En fin, esta pregunta que me hace me permitiría hablar muchísimo, Sí, pero lo sintetizo sí, en de eso. esa forma. Pero, Mateo, tú has tenido grandes prácticas, experiencias con la poesía a nivel nacional e internacional, Cuba. Bueno, en la Semana de la Poesía hemos traído poetas de China. De China hemos ¿verdad? traído, de Entonces, Europa, de todo. y has creado un cordón umbilical con los poetas del mundo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Mateo. ¿Tú crees que la poesía es una excepción dentro de la literatura imprescindible? Yo pienso, y viniendo de ti que sabes mucho de eso, y que eres una gran intelectual y una destacada poeta y una artista, me ha hecho una pregunta que tú sabes que es difícil. Que tú sabes que es difícil. Sí, yo pienso que lo es. O sea, la poesía ha existido siempre. Desde el inicio de la misma humanidad existió la poesía. Claro, no existió la poesía escrita, porque la escritura vino mucho después, claro. Pero hubo la poesía oral. Sí, claro. Desde el mismo momento en que un ser humano trató de hacer una comparación entre el mar y los ojos de alguien, o entre el árbol y la brisa que circunda de alguna forma, ya comenzó la poesía y no va a desaparecer nunca, porque nació con la humanidad y con la humanidad continuará siempre, en todas sus formas, en todas sus variedades.
tú quieres una cosa más hermosa que lo que dice, por ejemplo, algunos intelectuales que trabajaron en un libro sobre 1000 años de poesía europea, donde dice que eso comenzó, esa poesía, por el canto de las mujeres, a sus niños. Claro. Y cómo todo comenzó en Grecia con la lira, Pero y cómo claro, estaba acompañada con... Si en el mundo celtibérico, Sí. en el mundo celta, Celta. en el mundo celta, todavía hoy, en el país de Gales, de Inglaterra, sí. en la Galicia española, Así es. en la Bretaña francesa, Sí. el canto gálico Sí. es poesía. Es poesía, lo es. Y es una poesía esencial. Con la Es una- arpa, y la con, gaita. con la gaita, con todos los instrumentos. O sea, que la poesía ha existido, y también la poesía se ha ligado con la pintura. Pero Y se ha claro, ligado con las demás artes. Pero claro. O sea, por eso yo pienso que sí, que la poesía es un centro de cualquier expresión cultural. Porque de los escritores, para mí, los narradores son escritores, los escritores de novela, pero para mí los poetas son artistas. Así es. Pero mira qué buen ejemplo el de Gabriel García Márquez. Que Gabriel García Márquez, lo que comenzó, su formación inicial fue de poesía. Sí. Y yo le pregunté en una entrevista que le hice a Franklin S. Burgos que si él no entendía que con el desarrollo del boom latinoamericano la poesía iba perdiendo fuerza. Dice todo lo contrario. 100 años de soledad está lleno de poesía. Bueno, pues estuvimos aquí abriendo ampliamente la ventana con Mateo Morrison. Y vamos a ofrecerle a Mateo una música de Michael Camilo. Ok. Y seguimos con A Rienda Suelta en tu programa Caribe Somos, porque el Caribe nos une. A rienda suelta. Mateo Morrison escribe con un ritmo. Hay poetas que escriben con versificación y otros poetas escriben con la rítmica y el movimiento de la palabra enlazada. Llegar aquí es como encontrarse con los siglos, pedirles el resumen del tiempo y exigirles que nos digan cuánto odio y cuánto amor encierran esta arcilla, arena y cal que se fundieron. Esto es una delicia, ciudad colonial amor. Una ciudad colonial donde a ti te encanta caminar. Claro. Que yo te he conocido por esos caminos de la ciudad colonial con tu entrañable amigo que tanta falta nos hace, Sí. Alexis Gómez. Alexis Gómez, sí, sí. ¿Qué es lo que más importa para ti cuando escribes? ¿El ritmo o la versificación? Bueno, para mí fundamentalmente el ritmo, pero me preferiría decir que ambas cosas. Precisamente ahora, hace 6 meses, me acaba de nacer una nieta en Italia, que es hija de mi hija Berioska, que es ministra consejera de la FAO, y de un diplomático italiano. Y yo, que le escribo un poema a cada uno de mis nietos, decidí escribirle a ella, a Julia, un soneto, porque el soneto viene de Italia, va de Italia a España. ¿Y lo sabes de memoria? No lo sé de memoria, no lo sé de memoria. Ustedes saben pero que, voy a decir uno de memoria. Queridos oyentes, que muchas veces los poetas no saben sus poemas de memoria. Pero voy a decir uno de memoria que a ella le gusta mucho. Okay. Se llama, y que además la Organización de Estados Iberoamericanos,
en plena pandemia me llamó su directora y me dijo que ellos querían un poema que podía simbolizar el dolor, las dificultades, pero la esperanza. Entonces tomaron ese poema que te voy a decir ahora y se difundió por toda Iberoamérica y se difundió mucho. Qué bien. Y lo voy a decir aquí. Poema del dolor no merecido. No al silencio, no a lo triste, no a la angustia, sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos, aunque la muerte nos persiga. Sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho. Sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma, contentivos de dichas. Ay, pero qué regalo, querido. Sí, qué necesario oír estas cosas en estos días. Sí, yo leí ese poema ante alrededor de 4,000 o 5,000 personas en Medellín, en el Festival de Poesía de Medellín. Sí. Y está precisamente en YouTube y se puede ver cuando yo lo estoy leyendo, ya hace unos cuantos años, en ese escenario. Bien. Tu experiencia poética a nivel internacional, yo siento que tienes una poética de sensibilidad profundamente sensual, erótica, con un aterrizaje siempre de una reflexión humanizante. Bueno, esa definición es tan importante que me la vas a escribir para ponerle en alguna cita de los próximos libros de poesía, porque creo que es exactamente por ahí lo que sería una síntesis de eso. A veces me han preguntado cuál es el tema de mi poesía. Bueno, el tema de la poesía es muy diverso. La vida. La vida, eso sería la mejor respuesta, el tema de la poesía, porque siempre en la primera etapa se asomó el criterio muy reiterado de que yo era solamente un poeta social, un poeta político, un poeta a partir de Aniversario del Dolor. Sí. Sin embargo, si se lee bien Aniversario del Dolor, va a encontrar con el poema A la ciudad colonial que tú acabas de leer, que no tiene nada que ver con política, sino que no tiene nada que ver con eso. Y así ha ido transcurriendo. Entonces me decía precisamente en estos días José Mármol, que presentó mi libro en la Feria del Libro de Madrid hace ahora 3 o 4 años. Él presentó el libro mío Terreno de Eros. Y él me decía, Mateo, con el tiempo tú te has vuelto un poeta un poco más erótico. Digo, no, yo lo he sido de alguna forma siempre, pero quise hacer un libro que no tuviera ninguna relación con los problemas sociales, con los poemas políticos, con los poemas de la cotidianidad, sino solo sobre ese aspecto. Pero tengo otros que entonces son de otra dimensión. O sea, sí, muy bien. Mira, Mateo, esta mujer se viste de armadura romana. El metal la cubre y resalta con el brillo de su cuerpo. Sonríe desde la seguridad que le da su vestido imperial. Nos invita a recorrer con la mirada toda su existencia cubierta de metales fundidos por nuestros ojos. Detrás, las catacumbas penetran en el sueño. ¿Qué te llevó a escribir? Mira, eso me llevó a escribir esa relación de lo imperio, de lo imperial, de lo grande, de lo hermoso, en una visita a Roma, con la profundidad del amor en un espacio como ese, y cómo relacionar esa grandiosidad con lo simple. Y me llevó a hacer eso. Qué bien. Mateo, acabas de publicar Tempestad del Silencio, que ya está corriendo en librerías, ¿verdad? Así es. Sí, y con eso vamos a seguir a rienda suelta con nuestro invitado, el poeta Mateo Morrison. Radio Cultural. Radio Funglobe. A rienda
Rienda Suelta. Aquí a Rienda Suelta con Mateo Morrison, poeta nacional dominicano con una trascendencia internacional porque es el creador, fundador, director del Festival de Poesía que se da cada 2 o cada año. Ahora cada año. Cada año. Antes se daba cada 2 años, pero ya tenemos unos años que lo estamos haciendo anual. Anual. Ya tenemos hasta todo preparado para comenzar la organización del mismo. Y te lo digo al público, tienes que hacerme la propuesta de cuál va a ser tu participación, que lo digo públicamente, que nos aportará mucho en esta 12ª versión. Sí. Ahí va. Bueno, gracias, Mateo, gracias. Mira, Mateo, cuando yo te veo en esa energía que tienes, me recuerdas mucho el afán de los franceses por la poesía, con sus festivales internacionales, con sus encuentros. Y tú estás internacionalizando la poesía como un lenguaje global, porque hasta chinos has tenido. Y de la India, y de África, y de muchos países de Europa, y de casi todos los países de América. Bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo has podido construir ese festival y cómo lo mantienes? Bueno, en honor a la verdad y a toda la verdad, el festival comenzó en su etapa primigenia como un festival del Ministerio de Cultura, que se hacía cada 2 años, bajo la gestión de José Rafael Antigua. Sí. A quien le hicimos la propuesta. Sí, gran enamorado de la poesía. Sí, gran a quien poeta. le hicimos la propuesta. Precisamente en estos días recordábamos eso, en una reunión donde le hacíamos un homenaje a Soledad en su casa. Y comenzó ahí. Y él me pidió que yo fuera el director ejecutivo, el director general de ese festival. Y ahí comenzamos. Fue cada 2 años, trajimos poetas de diversos países. Pero llegó un momento que ya, con la salida del ministerio de José Rafael Antigua y del presidente Fernández, entonces, del gobierno, no continuó el ministerio con ese festival. Bien. Y entonces nosotros, la Fundación Espacio Cultural, una cuestión modestísima, decidimos, vamos a hablar. Primero hablamos con José Mármol y él dijo, sí, yo te apoyo, vamos a continuarlo. Después hablamos con el rector de la universidad, que era el doctor Mateo Febrillé, muerto hace tiempo, descanse, sí. Con el decano de Humanidades. Después hablamos con la Fundación Corripio y comenzamos un modestísimo festival que llamamos, era antes 3 días. El festival, y decidimos con un gran atrevimiento de nosotros hacerlo una semana entera, modestísimamente, y comenzamos una semana de poesía. Bueno, ya tenemos 11 años, lo hacemos anual, lo organiza la Fundación Espacios Culturales, pero tiene un comité muy valioso, formado, ojalá que no se me escape ninguno y me va a perdonar, por José Mármol, Claro. Soledad Álvarez, Ángel Hernández, Plinio Chaín, Basilio Beliar, José Enrique del Monte, Ivette Guzmán, Denise Español y Vileisi Reyes, que es la más joven del grupo, pero ya con ese comité que se reúne periódicamente con mucho entusiasmo, muchas veces poniendo nosotros nuestros propios esfuerzos, nuestros propios recursos, pero que ya teniendo poco a poco más apoyo, hemos podido hacerlo a nivel internacional. Y me falta el del grupo, quien ha hecho los prólogos, ensayos y trabajos fundamentales, que es Jochi Herrera. Ah, delicioso. Sí. Amante de las letras y de las artes.
Así que tienes realmente una camarilla de gente. Y eso son la parte formal. Fuera de eso hay mucha Bien. colaboración, muchas Sí. personas que Y apoyan. veo, Mateo, que eres un libro abierto de tantas experiencias internacionales donde has estado por el mundo. Y ahora nos estás entregando Tempestad del Silencio. Así. ¿Qué te lleva a ese título? Mira, ese título fue bien difícil. En realidad esta es la primera edición a nivel internacional, porque se había hecho una edición modesta hace un tiempo, Sí. una primera edición en el país. Esta es la primera edición internacional. Claro. La verdad que dio alguna brega, La incluso editora Amargor. Amargor, española. Española, sí, española. Estuvo aquí el director. Sí, estuvo aquí sí. el director. Entonces, Tempestad del Silencio viene a ser algo de esa zona un poco irracional que tiene la poesía, que uno no puede explicarlo mucho, porque yo comencé a escribir los poemas y hice un poema que se llama Tempestad del Silencio. Se lo leí a Tony Raful, a Federico Jóvenes, a Alexis Gómez, que lo recuerda Tomás Castro, un grupo de claro. amigos, un grupo de amigos. Y ellos, bueno, les gustó Tempestad del Silencio. Algunos me dijeron, pero el título, digo, sí, bueno, encontraste el Tempestad del Silencio y lo dejé el título. Pero luego hay una serie de poemas breves, Muy breves, preciosos. una serie de poemas breves, y recuerdo que al otro día, y lo hago en homenaje a él y a su amistad y a su poesía, Alexis Gómez me dijo, Mateo, pero esos poemas breves no tienen la misma temática de Tempestad del Silencio, son como distintos. Sí. Y yo le dije, bueno, pues le vamos a poner textos innombrados. Y nombrados, aquí está. Entonces, eso no tiene nombre, eso no van Sí, numerados. Están aquí, ¿verdad? Y ahora ya ha salido de lo mejor porque la crítica Sí. ha valorado mucho. No, son preciosos. Sí, porque sí. me recuerdan mucho la poesía de muchos surrealistas franceses. Sí, Cuando, por ejemplo, entramos, las imágenes son increíbles. Sentado en una nube, lustro mis zapatos. Aprovecho que duermen la siesta los violentos. sí. Cuando lleguen los cadáveres, cambia tu vestimenta. Si no tienes más ropa, ensaya con tu desnudez. Aún eres hermoso. Precioso, precioso. Tiene como una especie de duende, también muy lorquiano. Sí. Hay como un aire. No, hay una suma de Claro. la gran tradición No, poética sí, que, sí. bueno, ha mencionado a Francia, ¿verdad? Sí. No hay forma, incluso cuando somos capaces de el modernismo a través de Rubén Darío, Sí, es que la gran admiración por la poesía española llegó un momento que Rubén Darío entendía que necesitaba una nueva fuerza. Exacto. Y la buscó en el simbolismo y el pluralismo francés. es claro. Por eso su famoso poema a Berlín. Claro. Y por eso toda esa tradición. Entonces, esos poemas vienen a ser también una síntesis. Mencionaste a Lorca también. Claro. Y otros poemas. O sea que nosotros somos una continuidad de una gran tradición. De una gran tradición, porque aquí en República Dominicana no es solamente que sea una tierra de poesía, porque para mí Dominicana es tierra de poesía y cuento. Sí. Ahora bien, esos poetas, los poetas dominicanos de tu generación y más jóvenes, están muy enlazados con la poesía del mundo. Así es. Leen mucho, viajan mucho. Sí. Yo siempre he sentido, Morrison, que hay más intelectualidad en los poetas, hay mucha intelectualidad, porque el poeta necesita el enlace con Claro, los demás. claro. No, sí, quizás, tal vez, alumbra rápido, la noche podría estallar en nuestras manos. Es una delicia. Vete. Cualquier gesto transferido por la sangre podría destruir la madrugada. Sí. Es decir, hay
como también un divertimento, porque la palabra es divertimento. Así es. Por eso es que los surrealistas jugaban con la palabra como quien juega con un objeto. Así es. Por eso llegaron al poema objeto. Así es. Entonces, estos poemas me tocan mucho. Esta es una batalla. Se descubre el letrero desde lejos. Qué lástima. Dejé mi uniforme y mis armas. Se oxidan al lado de la habitación abandonada. Súper, magnífico, extraordinario. Entonces, Mateo, hay algo que es muy importante en tu vida social y en tu vida ciudadana. Es que eres un hombre que muy democrático, con mucha apertura, porque nunca te encasillaste. Siempre veo que has acompañado personalidades de bien y que lo más importante para ti es la nación. La nación. Veo que eres un hombre de amistades, de compañerismo, un hombre alegre. Yo me recuerdo tus rondallas con Alexi Gómez, con Federico Jovine y en paz descanse Adrián Javier. Adrián, oye, espera. Adrián. Me detengo ahí en Adrián. Adrián es para mí un caso excepcional. Muerto de tiempo a los 46 años. La obra que dejó Adrián en poesía es una obra esencial. Y para mí es un recuerdo inolvidable. Tenemos que difundir más lo que Adrián hizo en tan poco tiempo, que lo hace sin duda inmortal. Mateo, hay una gran inquietud por la literatura dominicana en su conjunto, y es que tiene que difundirse, vehicularse más, y que una de las armas fundamentales es la traducción. Sí. Entonces, hay muchas posibilidades de llegar al mundo con las obras traducidas, pero para eso se necesita, ¿verdad?, que se entienda de manera cultural que las letras son marcas país fundamentales. Así es. Y yo creo que es importantísimo que, por ejemplo, el Festival de Poesía, la Feria del Libro y algunas instituciones se pudiesen unir para hacer una antología bilingüe o trilingüe de poesía contemporánea dominicana razonada. ¿Qué opinas tú de eso? No, estoy totalmente de acuerdo. Y se ha hablado mucho, hay algunos proyectos, pero hay que llevarlo a la práctica. Sí. O sea, muchas personas en el mundo se sorprenderían de la calidad de un poeta como Domingo Moreno Jiménez o con Franklin Mieses Burgos. Claro. Si fueran traducidos, si fueran conocidos en otra lengua. Claro. Un poemario como Yelida de Tomás Hernández fue tan hermoso, pero no es conocido en otras lenguas. Entonces yo pienso que eso que tú dices debe ser una responsabilidad asumida por el país. Es importantísimo. Ahora, Tempestad del Silencio, ¿lo podemos encontrar dónde, Mateo? En la librería Cuesta. En la librería Cuesta. Sí, en la librería Cuesta. Sí. Yo tengo una anécdota tuya que yo quiero que tú nos cuentes aquí antes de cerrar el programa. Tú tuviste el honor de conocer a Aimé Césaire. El gran honor. Y le llevaste el honoris causa a Martinica. Así es. Cuéntanos eso, porque no quiero que sepan nuestros oyentes con quién estamos y de quién hablamos. En un momento, después de esa extraordinaria impresión de Cuaderno para el Retorno a un País Natal, claro, que es uno de los grandes textos poéticos de la humanidad, uno de los grandes de la humanidad. Siempre nosotros con esa admiración, un día
escribimos una carta al rector de la universidad, que en ese tiempo era el Roberto Santana. Claro, un hombre abierto. Y le dijimos que había que darle un doctorado honoris causa a MSC. Lo motivamos y eso significaba no solamente su gran obra, sino la relación de la UAS con la tradición de la negritud, con la tradición tan importante para el país. Con el Caribe. Con el Caribe. Francófono. Y con el Caribe francófono que a veces estábamos tan de espaldas. Entonces yo le dije, eso hay que hacerlo, luchamos por eso, luchamos. El Consejo Universitario lo aprobó y lo llevó al claustro y el claustro lo aprobó. Yo creo que uno de los grandes momentos de la universidad hacer eso. Pero cuando le enviamos la carta para que él viniera, nos dijeron que por problemas de salud no podía viajar. Entonces voy al consejo y digo, señores, pero tenemos que entregar eso. Pero ¿cómo lo vamos a entregar si no viene? Le digo al rector, a Roberto, a Roberto, mi gran amigo, a Roberto le digo, tenemos que ir. Mateo, pero las cosas tuyas, ¿cómo la universidad va a ir? Mire, tiene que ir una comisión encabezada por usted, por la decana de humanidades, por el director de idiomas, por una comisión de 7 y yo que lo voy a acompañar como director de cultura. Vamos a ver esos recursos. Fuimos, le dimos ese doctorado honoris causa. En la alcaldía de Fort-de-France. En la alcaldía, y es uno de los grandes momentos. Sí. Yo hablé aquí precisamente en un evento que tú tuviste, que hablamos de relativo a la afrodescendencia y todo eso, y que estuvo, ¿verdad?, el presidente Fernández, que estuvo ahí, y yo conté y trae la foto incluso de ese momento en que le entregamos ese doctorado a MSC. Pues yo quería que tú lo contaras, Mateo, y para nosotros no te imaginas cuál es la honra de recibirte. No, y la honra de dialogar contigo, porque esto no es una entrevista, este es un diálogo de alto nivel contigo, bien. Que me he visto obligado a ponerme muy fuerte, porque se trata de una persona como tú, de una formación intelectual excepcional, gracias, de una creatividad artística, del aporte que ha hecho la crítica en sus diversas manifestaciones. Hoy mismo veía una conferencia que vas a dar ahorita en el Centro Cultural de España. Sí, de verdad. Gracias, Mateo. Gracias. Y todo lo que hace por la cultura y yo aquí compartiendo contigo. Para mí, el honor es mío. Sí, para mí es una honra, realmente lo digo, que nos ofrece la visión tan amplia y generosa de quién fue presidente de esta república y que hoy es presidente de la Fundación Global. Sí. Mateo, esta radio está hecha para que no se pierda en el espacio valores intelectuales y culturales que tenemos que honrar. Así que te doy las gracias. Y puedes estar seguro que necesitamos muchos hombres como tú, entregados llanamente, humildemente y alegremente. Por eso el poeta es artista y tú eres uno de ellos. Así que gracias. Gracias a ti y cuando quieran volverme a invitar, estoy siempre con mucho gusto. Francofonía de las Américas. Francofonía des Américas. Bien, queridos amigos, como quien les habla, también asume la función de embajadora adscrita a la francofonía y que este programa es un instrumento de conexión y de conectividad con todos, y sobre todo con nuestra cápsula de la francofonía de las Américas. Me voy a ir de lengua, como dicen. Les voy a avisar antes que nadie que el 1 de marzo abre en el país la celebración oficial de la francofonía
2023, 1 de marzo, en la Academia de Historia de la Zona Colonial. Va a ser un encuentro cálido, interesante, formal, bajo el tema Las literaturas francófonas y sus mundos. Es decir, que ya les puedo decir desde ahora que nos apoya la Embajada de Francia, la de Suiza, la de Marruecos, y que los embajadores de estas misiones plenipotenciarias va a presentar un libro que le apasiona de ese mundo francófono y nos va a dar esa pasión que él tiene por ese libro y nos va a precisar lo que esa narrativa o esa poética contiene en cuanto a la ética francófona de la escritura. Así que ya ustedes saben, estamos en eso. Pero además, las actividades que está organizando la Alianza Francesa con la Embajada de Francia son increíbles. Tendremos teatro, concierto, despliegue de concursos y habrá una actividad especial en el Liceo Francés de Santo Domingo, un relevo de atletismo para promover el deporte y promover París 2024, Juegos Olímpicos. Óigame, iremos al pasito. Yo ahora me fui de lengua con ustedes, pero después vamos a retomar todos esos temas con ustedes. Delia Blanco, siempre. Mar y tierra adentro. Tierra adentro, queridos amigos. Estamos aquí para defender una idea fundamental que no podemos dejar de lado. Y es que si el turismo es economía, inversión, finanza, el turismo es también un instrumento cultural inagotable. Y como bien les dije al iniciar este programa, República Dominicana es probablemente, dentro del Caribe, el país que tiene más variaciones culturales. Dentro de poco ya va a arrancar el carnaval, porque este país va de un evento a otro, y no se para. Sepan ya, queridos amigos, que en el país entero, ya todos los grupos fotográficos están tirados a la calle para fotografiar el carnaval. Ya Mariano Hernández está con toda su seguidilla, con Ángeles, el grupo Los Cerezos, todos esos grupos están tirados a la calle. Y pronto, Festival de Punta Cana, porque el Festival del Carnaval es tan importante para República Dominicana que hasta los sectores más premiados del país han entendido que el carnaval es una atracción turística. Por eso, no se pierdan ya en todos estos fines de semana estar al día sobre las convocatorias carnavalescas. Y la primera es la de Punta Cana. Dentro de un fin de semana o dos, entre en www Carnaval Nacional Dominicano. Ahí tienen fechas, lugares y acontecimientos. Disfruten siempre de mar y tierra adentro, que tenemos un país de tanta diversidad festiva y cultural, que somos mucho más, pero mucho más que el todo incluido. Y el todo incluido es sobre todo el arte y la cultura de República Dominicana. Contigo, Delia Blanco. En Caribe somos, porque el Caribe, ustedes lo saben, los une y me une a ustedes en Radio Funglode, la radio de la proximidad. Cita todos los sábados de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9 p.m. Y disfruten este programa con sus amigos, subiendo también a YouTube
para la entrevista exclusiva al poeta Morrison, Mateo Morrison.